Saludos a todos y a todas, soy el doctor Orville Lisier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y este es otro episodio del Instituto de Estadísticas, el podcast. Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos con nosotros al doctor Fernando Rivera. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, un placer estar aquí y tener esta conversación. Excelente, excelente. Y vamos a hablar sobre temas muy interesantes, sobre todo los puertorriqueños que residen en el estado de la Florida. Y, pero antes que nada, quisiéramos preguntarte y para que nos cuentes un poco más, ¿quién es el doctor Fernando Rivera y por qué tu interés, ¿verdad?, en estos proyectos y en este tema. Pues fíjate, esa es tremenda pregunta, ¿no? A nivel de Sí, un poquito existencial, ¿no? Dentro de todo eso, pero nada de introducción. Pues nada, pues te puedo, como desde el principio, ¿no? Yo nací, crecí en Puerto Rico, en el pueblo de Barceloneta, estudié en el Colegio Marista de Manatí, hice mis estudios en el Colegio de Mayagüez. Y fui muy afortunado que en esa educación en el Colegio de Mayagüez, que sabemos que es la escuela de ingeniería del país, ¿no? Tuvimos un programa, un fuerte programa de ciencias sociales, ¿no? ok, Y básicamente es este calibre de gente, de muchos de los profesores que tenemos, ¿no? Inclusive, pues, mi mentor fue Abidán Rodríguez, que si la gente no sabe quién es Abidán Rodríguez ha hecho muchos estudios sobre el área de desastre, pero ahora es el presidente, el primer presidente puertorriqueño de State University of New York en Albany. ok, Que básicamente es el tipo de calibre de exposición que yo tuve. Y yo creo que de cierta manera he tratado de replicar todo ese tipo de cosas. Pues yo como sociólogo siempre he estado interesado de lo que veo en el mundo y de utilizar esas herramientas que me da la sociología para investigar este tipo de cosas y ver si, pues mira, son ¿es mi percepción o es la percepción de más personas? Y yo creo que ahí es que nace todo mi interés dentro de todo eso, ¿no? Mi trayectoria profesional pues fue un poquito distinta, ¿no? Pues yo terminé estudiando maestría y doctorado en la Universidad de Nebraska-Lincoln, ¿no? Que obviamente pues es un estado que realmente no hay mucha representación de puertorriqueños, ¿no? Dentro de todo eso. Pero yo creo que eso me dio también como que una experiencia única en términos de entender otros contextos, ¿no? Yo siempre, yo soy, te digo, yo soy en términos de mi personalidad, yo siempre estoy pendiente a qué puedo aprender. O sea, cada día yo soy el que te hago preguntas, el que observo, el que estoy mirando a todo, por qué las cosas son como son, ¿no? Dentro de todo eso. Y hay veces, pues, que refine tus pensamientos, son cosas que tú esperas que vayan a pasar, pero a veces hay muchos resultados que no te esperan, ¿no? Dentro de todo eso. Pero yo creo que eso es bonito el proceso de la ciencia, ¿no? Dentro de todo esto, que pues uno tiene una hipótesis, la prueba, a veces sale bien, a veces no sale bien, pero eso no quiere decir que yo creo que el proceso de descubrimiento siempre ha sido todo eso. Pero te contaba solo de Mayagüez, ¿no? En términos de cómo esa educación en Mayagüez me define dentro de todo eso, porque yo tuve la oportunidad de ser investigador en el Centro de Investigación Social Aplicada. claro, sí, CISA en el Departamento de Ciencias Sociales, que todavía está activo en todo esto, ¿no? Yo creo que esa fue la fundación de muchas cosas, pues obviamente, ¿no? En términos de los temas y todo, y como llegué a todo este tipo de cosas, ya yo sabía, yo empecé haciendo investigación sobre diferencia entre grupos latinos, básicamente en cómo expresan sus síntomas de salud mental y cuáles son esos procesos dentro de todo eso. Y uno de los procesos primeros que investigué fue aculturación. Y básicamente, ¿cuál es ese proceso de aculturación y cómo afectaba a la población latina dentro de todo eso, ¿no? Y obviamente es como decir, pues básicamente en términos bien sociológicos, ¿no? La teoría nos dice, ¿no? Pues si tú te integras a la jerarquía social, pues deberías tener mejores indicadores, ¿no? Pues encontramos lo contrario, ¿no? Básicamente hay un déficit, ¿no? Mientras te integras, pues vas dejando algunos de esos aspectos de la cultura, como el apoyo social, y vas haciendo esta negociación, ¿no? Y mientras más te integras, pierdes cierta protección de esos síntomas de salud mental. Y ahí fue como que empezó la trayectoria dentro de todo eso. Y obviamente me beneficié mucho de que había ya data que ya estaba analizando a nivel de que
tú sabes, podías tener hispanos, pero después decían básicamente mexicanos, cubanos, puertorriqueños, todo este tipo de cosas. Y esos estudios que empezaron ahí, pues fue los que dieron la plataforma de lo que estábamos entrando. Y pues, lamentablemente lo que he encontrado y lo que han encontrado muchos estudios es que, de cierta manera, el portfolio de salud pública de los puertorriqueños muchas veces es inferior a otros grupos latinos, ¿no? Y podríamos hablar de eso, yo creo que estamos 3 días hablando de las posibles explicaciones dentro de todo eso, pero yo creo que eso fue la semilla, ¿no? De ver que estos procesos difieren tanto en términos de contexto, tanto de etnicidad, tanto de procesos sociales y económicos, ¿no? Y eventualmente, pues todos estos caminos me llevan a Florida, ¿no? Y ya yo sabía que había mucha gente que se estaba mudando a Florida, ¿no? Y yo terminé mi doctorado en 2003 y hago un postdoctorado en Rutgers, en New Jersey, ¿no? En la Universidad del Estado de New Jersey. Y obviamente ya voy comparando mis experiencias, ¿no? Yo era uno de los poquitos que había en Nebraska y ahora soy uno de los muchos que hay en la costa noreste, ¿no? Especialmente en New Jersey y Nueva York dentro de eso. Pero ya estaba como que viendo esos movimientos demográficos, ¿no? Que estaba creciendo la población de los puertorriqueños en el sur y especialmente en Florida y especialmente en Florida Central. Y pues nada, la casualidad, por las cosas del mundo, termino en mi posición de profesor en la Universidad Central de la Florida, que nos encontramos aquí en Orlando. O sea, y aquí en la Florida Central donde está ese crecimiento, ¿no? Y pues de ahí fuimos como que poco a poco empujando que debemos estudiar más esta población, ¿no? Y básicamente estoy hablando como el 2006, a esa época teníamos 600.000 puertorriqueños, ¿no? Y ahora pues llegamos aquí el 2026, que estamos ahora, ¿no? Y los últimos números nos dicen que hay como 1,3, ¿no? Así que había un crecimiento sustancial dentro de todo eso y pues muchas de las reacciones de las cosas que estaban pasando en Puerto Rico. Entonces ahí es que llegamos dentro de todo eso. Y básicamente ese deseo de aprender, esa curiosidad intelectual que siempre tenemos. Y yo como sociólogo, yo no me siento tan importante de decir que solamente este proceso social me está pasando a mí. Claro. Realmente mi rutina ha sido siempre, bueno, si me pasa a mí, le está pasando a más personas. Y yo creo que eso es lo que conlleva mucho de la investigación aquí. Ver un proceso que observo en la vida cotidiana y ver cómo ese proceso está establecido en la estructura social y económica que tenemos en el contexto donde vivimos. O sea que claro está, lo que nos has contado hasta ahora, nos has comunicado, evidentemente, el proceso científico que tienes desde de inicio, en tus inicios con esto, y la curiosidad, y el moverte de un lugar que quizás era un poco atípico, empezaste entonces a todo eso a mezclarse, y ahí nace ese interés tuyo por esto, y cuando te mueves entonces ahora a la Universidad Central de Florida, que ves ese cambio, pues te motiva más, asumo, a seguir estudiando esto que desde un inicio te comenzó con esas curiosidades. Excelente. Y entonces en la Universidad Central de Florida, ahí estás como investigador y como profesor también. Sí, Ok, yo soy pues, profesor, full profesor ok, en la universidad en el departamento de sociología. ok. Y básicamente, pues siempre, pues ya como te comentaba, ya viste esos procesos de crecimiento, ¿no? Y te estoy súper honesto, ¿no? Cuando yo llegué como en 2005 acá, o sea, me decían el perfil de estudiante en la universidad y decían, pues mira, la gente aquí son de Ohio, de gente que se está Ajá. mudando de allá, del Midwest y todo este tipo de cosas. Todavía la población puertorriqueña estaba ahí. Pero estos son los temas, ¿no? Que se filtran dentro de la universidad. Ya para eso como del 2010 por ahí, empezamos a notar como que más interés. Y obviamente pues tuve la oportunidad de ser uno de los autores de una edición especial que se hizo sobre los puertorriqueños en Florida, ¿no? Y ahí fue Patricia Silver y Jorge Duani, que Jorge pues es la entidad, ¿no? Dentro Claro, de todo claro. eso y he Sí, tenido la gracia y la delicia de trabajar con Jorge en varios proyectos, ¿no? Pues ahí empezamos como a sembrar la semilla, ¿no? Algo está pasando aquí en Florida y debemos investigar un poquito más. O sea, aquí estos patrones se están denotando y estamos viendo el crecimiento poblacional, ¿no? Y claro. pues básicamente pues estamos viendo todo este tipo de cosas y eso fue en el 2010, ¿no? Y básicamente pues seguimos insistiendo, ¿no? Y ya a ese punto yo estaba como que, mira, debemos hacer algo porque el crecimiento está pasando aquí, tú sabes, no es que tenemos que movernos, está pasando aquí, ¿no? Y se te digo ahora, tú sabes, de esa experiencia en 2005 donde
no teníamos tanto estudiante hispano, tú sabes, que llegamos hasta el 2019 donde nos convertimos en una universidad de servicio hispano, un Hispanic Service Institution. Básicamente, y inclusive aquí yo veo el crecimiento en la matrícula de la universidad. Para los que no sepan mucho de la universidad, nosotros somos la universidad del estado con más matrícula, ¿no? Fluctuamos entre 69.000 a 71.000 estudiantes, que eso es significativo dentro de todo Muchos, esto, ¿no? muchos Y estudiantes. básicamente a nivel nacional, pues somos como el segundo. Siempre las universidades en Arizona son las que tienen más matrículas. Pero si ese crecimiento lo vimos aquí también, dentro de todo eso. O sea, ahora tenemos un tercio de nuestro estudiantado tiene descendencia hispana. Y dentro de esa descendencia hispana, muchos son puertorriqueños. Entonces ya vemos que está logrando aquí, pues, y empujamos todo este tipo de cosas para comenzar este Puerto Rico Research Hub. Interesantísimo. Y ya que has conectado con el tema del Puerto Rico Research Hub, eh, ¿qué es y qué productos hace este Pues fíjate, Research Hub? cuento la evolución que estuvo atada a, a la respuesta inmediata después del huracán María. Obviamente, bueno, todos sabemos pues que hubo unas dificultades increíbles en términos de acceso a electricidad, acceso a comunicación dentro de todo eso, y eso fue en el 2017 que inclusive ya estamos llegando a un punto donde ya estamos casi a casi una década de lo que pasó en el huracán María. Pero resulta que Florida el gobierno pasa una ley donde los estudiantes pueden venir acá si eras desplazado por el huracán María, podías tener la matrícula como residente en todo esto. Y te cuento también, y esta es una de mis historias favoritas de cómo pasa la cosa y como a veces uno está en el lugar correcto en la situación correcta. Así Pues es. da la casualidad que yo estaba trabajando en la oficina del Provost, básicamente como que yo creo que esta estructura es un poquito, no sé cómo traducimos Provost en español. Complicada la traducción, sí. Exacto. Pero en el proceso académico, en la estructura académica, ¿no? Usualmente tenemos un presidente que se encarga de las relaciones Ajá, exteriores de la universidad, también todo el personal de la universidad, pero tenemos el provost que básicamente es como una posición de decano a nivel de toda la universidad que se encarga de todos los temas académicos de la universidad, ¿no? Así que estos son los que responden los directores de departamento, los decanos, todo este tipo de cosas. Pues yo estaba en esa oficina, ¿no? Cuando surge toda esta situación. Y te cuento que 2 semanas antes yo conozco a un estudiante, José Luis Rivera, que básicamente él dice, mire, profesor, estamos comenzando la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños. Básicamente estamos aquí, estamos todo ese proceso y yo, perfecto, qué chévere, qué bueno, todo este tipo de cosas. Pues eso fue 2 semanas antes del huracán María. 2 semanas. Y ellos fueron como el grupo de estudiantes, fueron los que, y los ayudamos en el proceso, pero ellos fueron. Ese grupo de estudiantes fueron los que esa matrícula de residentes, que era simplemente por un semestre, ellos cabildearon y le extendieron hasta 5 años wow, 5 años. para ver todo este tipo de Bueno, cosas, que aquí te da como que mm, dentro de todo eso, pues dentro de ese contexto, pues ya, pues la gente ya sabía que había muchos puertorriqueños. Y ujú. una de las cosas que hemos hecho y inclusive publicado, reflejando a ese punto, y estoy llegando a cómo empezamos en Puerto Rico Research Shop. Estoy tomando la ruta larga, me Sí, tiré por sí. la 2 en vez del No, expreso. es importante conocer las experiencias, los detalles, claro que sí, seguro. Pues fíjate, pues ya pues cuando llegan, literalmente llegan estudiantes aquí. Básicamente diciendo, mira, yo escuché cuando me conecté en Wi-Fi en un Burger King por ahí, escuché que aquí estaban dando alivios de matrícula y todo este tipo de cosas. Y fue un proceso, tú sabes, y como estaba en la oficina de administración, pues fue un proceso de que pudimos conectar los estudiantes en los procesos administrativos, también con los procesos de comunidad, ¿no? Y ellos fueron esenciales, ¿no? Los estudiantes en recibir esos estudiantes, ¿no? Y tengo muchos de esos estudiantes que vinieron después de esa época, que ahora están terminaron sus estudios aquí, volvieron a Puerto Rico y están haciendo la labor allá en Puerto Rico dentro de distintas cosas. Tengo abogados, tengo médicos, todo este tipo de cosas, ¿no? De hecho, José Luis Rivera es un economista acá en el DITEC, así que Exacto, y José sí, Luis sí. fue fundamental dentro de todo eso. Y básicamente, pues ahí fue como que se avivaron los ojos a todo el mundo, como que, oye, debemos hacer algo ahora, porque si no es ahora, ¿cuándo?
dentro de todo eso. Entonces, pues ya en el verano del 2018 pues empezamos este proyecto que se llama el Puerto Rico Research Hub. Y básicamente lo comenzamos como que la definición así como que es el centro de actividades dedicadas al estudio de Puerto Rico y los puertorriqueños en la Florida, ¿no? Sí, que su nacimiento surgió, como bien dice, surgió justo antes del huracán María, o sea que fue todo en su timing perfecto. Y fue Sí, como todo esto, ¿no? sí, Obviamente, sí, tú sabes, pues, sí. fueron como que esos eventos que estaban pasando. Ya en el 2019 nos convertimos en un Hispanic Survey Institution, así que fue todo este tipo de cosas. Y aquí nombrar también, pues hubo como que también cuando el estado de la Florida era un estado swing en términos electorales, también ayudó también que había una potencial población que puede decidir los resultados electorales también, así como mucho apoyo. Tú sabes, las estrellas se alinearon de cierta manera temporalmente, ¿no? Dentro de todo eso, y ahí fue que comenzamos. Pues te digo, hacemos muchas cosas, ¿no? Y de nuevo, yo creo que mucha del ímpetu fue lo que yo viví y experimenté como investigador subgraduado en el Centro de Investigación Social Aplicada en Mayagüez. Y básicamente lo que hacemos, principalmente hacemos investigación y entramos en esos temas dentro de todo eso. Le hemos dado mucho a los temas demográficos, pero también a los temas de salud, a los temas de desastres, porque obviamente esos son cosas que son vitales para lo que está pasando en Puerto Rico, pero también son esos ejes de movimiento poblacional, ¿no? Mucha gente, lo económico se mueve porque o tienes problemas de salud, que eso lo vimos mucha gente de los primeros que salieron de Puerto Rico, eran esas personas después del huracán María que tenían esos problemas de salud, ¿no? Que veían como que, wow, no vamos a tener energía por mucho tiempo, ¿qué voy a hacer con mi tratamiento? ¿Qué voy a hacer con este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, pues, esta dinámica de los desastres a un nivel más sociológico dentro de todo eso. Pero y colaboramos con distintas otras ramas dentro de ese ambiente, ¿no? Pues hacemos eso que es súper importante. Y obviamente pues estamos haciendo pues los temas demográficos, movimiento poblacional y también recientemente estamos haciendo muchas encuestas sobre los puertorriqueños aquí en la Florida y entender un poquito más cuál es la dinámica aquí, ¿no? Y utilizar las encuestas y las herramientas que tenemos. Y eso es muy Ah, importante, sobre todo para quienes no saben, es como una especie de chiste interno, pero real, que decimos que el estado de la Florida es un municipio más de Puerto Rico. Y literalmente, la Sí, alcaldesa de Kissimmee, que es sí, puertorriqueña, en una actividad hace unos meses, declaró oficialmente Kissimmee como el municipio 79 dentro de todo eso. exacto, Eh, exacto. pues nada, fuera Sí. de hacer investigación, también le damos oportunidades a los estudiantes que hayan investigación. Y eso ha sido lo más, y de nuevo, viendo esa experiencia, ¿no? Entonces yo soy súper fanático de la investigación subgraduada. Yo creo que es importante que los estudiantes no esperen hasta que lleguen a escuela graduada para que tengan esas herramientas disponibles. Y nosotros somos el grupo más ecléctico que te pueda nombrar, ¿no? Yo tengo aquí estudiantes de premédica, yo tengo aquí ingenieros, yo tengo aquí biólogos, yo tengo aquí sociólogos, yo tengo gente de ciencia política, yo tengo gente de danza, inclusive tenemos estudiante que terminó ahora su maestría en Fine Arts, dentro de todo eso. Así que la ancla de toda la investigación es Puerto Rico, pero lo vemos en todo esto y básicamente inferir de que esas herramientas se trasladan, ¿no? De que no es algo que es simplemente de una disciplina, ¿no? Que básicamente conocer de esos temas, conocer el proceso te lleva muy bien dentro de todo eso. Y pues hacemos muchas colaboraciones, tenemos alianzas con distintos grupos, ¿no? Dentro de cámaras de comercio, otros centros de investigación y obviamente cuando, tú sabes, tuvimos la oportunidad de visitarlos a ustedes y sus oficinas y nos encantó mucho la visita y esperamos colaborar un poquito más, ¿no? Dentro de todo eso. Y una de las cosas más importantes también, queríamos que esto tuviera cierto término de política pública, ¿no? Y ahí es que estamos como que bien alertas a estar en los medios de comunicación, en nuestras páginas sociales, que le invitamos que nos sigan dentro de todo eso, que hay mucha información, ¿no? Pero llevar esa información también a los que hacen las decisiones, ¿no? Así que lo hacemos a propósito de que cuando
tenemos la oportunidad, pues vamos al Congreso, vamos a la legislatura, vamos a las personas que toman esa oportunidad y pues mira, encontramos esto. Te voy a dar la información, tú tómala aquí dentro de todo eso, pero yo creo que estamos como que redefiniendo un poquito cuál es el propósito también de nuestra investigación, ¿no? De no es simplemente hacer un artículo de investigación, que es importante, pero también cómo tomamos esa información y se la damos al pueblo y la hacemos más accesible, que yo creo que es fundamental dentro de todo eso. Claro, y sobre todo, como dijimos, esa conexión tan grande que hay entre Puerto Rico y el estado de la Florida, eh, hace que sea importante entender los datos y hace importante que se utilicen los datos para la toma de decisiones tanto allá como acá de política pública y por eso es que es tan crucial hacer este tipo de investigaciones y que ese Research Hub que ya existe se siga fortaleciendo y trabajando en... Y en esa misma línea, ¿verdad? Antes de entrar quizás en temas ya más profundos demográficos Ujú. de lo que tú haces todos los días, los números que nos vas a ofrecer, eh, una pregunta que probablemente muchos tengan y que surge muchas veces es cómo definimos o identificamos a una persona como puertorriqueños que viven en el estado de la Florida. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, o sea, hay distintas maneras de hacerlo dentro de todo eso, ¿no? Obviamente más en las ciencias sociales, pues básicamente pues le preguntas a una persona, ¿no? Usted se identifica Claro. como Mm, puertorriqueño o puertorriqueña, ¿no? sí. Dentro de todo eso. Yo creo que eso es uno de los problemas a nivel de ser como que más analítico dentro de todo eso, porque obviamente tú puedes tener esos récords que son un poquito restringidos, ¿no? Que si tienes acceso a eso en el censo, pero también lo puedes tener en las licencias y todo este tipo de cosas. Usualmente, pues le creemos a las personas, ¿no? Dentro de todo eso, aunque tenemos medidas también de comprobar dentro de todo eso, y eso es lo que aprendemos muchas veces, ¿no? Que básicamente le decimos, bueno, usted se identifica como puertorriqueño, tiene familia en Puerto Rico, le damos una lista de municipios, y te digo, una experiencia que tuvimos cuando estábamos comenzando todo este tipo de cosas, hicimos esa misma pregunta y de repente, cuando hacemos el quality control, pues mira, había un porcentaje increíble de personas que identificaron Florida como del municipio que venían. Oh, que la confusión pasa, amor. Exacto. Sí, Y sí, sí. espérate, espérate, Sí, sí, espérate. sí, sí. Yo soy de Barceloneta Sí. y básicamente, pues, tú sabes, una reconstrucción que se crea el municipio de Florida, tú sabes, no, es imposible que 25% de mi muestreo sea del pueblo de Florida, ¿no? Claro, Entonces claro. hay distintas técnicas que podemos ver dentro de todo eso, a nivel de cómo calculamos todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Obviamente tenemos herramientas como el census, que básicamente te puede identificar cuáles son los puertorriqueños y te da los números, y esos son guías que te pueden dar como que un consejo de ver dónde están las personas, todo este tipo de cosas. Y obviamente la herramienta del censo es una que utilizamos muchas veces dentro de todo eso. Y eso es como lo identificamos, de definirlo de cierta manera. O sea, yo creo que lo que yo digo muchas veces públicamente es que no hay una comunidad puertorriqueña, sino que tenemos comunidades puertorriqueñas, ¿no? Básicamente, si vemos la historia de lo que está pasando, tenemos aquí muchos puertorriqueños que llevan mucho tiempo en la Florida. O sea, pero mucho, muy, mucho tiempo dentro de todo eso. Y ha habido como estos movimientos históricos que han, como eso, como que lo básico de la demografía, ¿no? Los factores que te empujan, los factores que te alan dentro de todo esto. Y básicamente, pues más contemporáneo, ¿no? Si vemos como que después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una base, donde hay bases militares, inclusive si la gente no sabe, el aeropuerto de Orlando era una base militar de la Fuerza Aérea. Por eso se llama McCoy Air Force Base, por eso es MCO. Eh, Interesante. Gotitas del Interesante. saber Sí. dentro de todo esto. Y básicamente pues hubo eso también cuando empieza el programa espacial, que ahí es que ata a Puerto Rico esta universidad y el programa espacial. Nosotros empezamos con universidad como el Florida Technological University y básicamente fue como que para apoyar esos esfuerzos que estaban pasando en la costa, ¿no? Y obviamente que en la costa este aquí, en el área donde está NASA. Y por mucho tiempo, pues todos esos ingenieros del Colegio de Mayagüez vinieron aquí a la Florida dentro de todo eso. Si vemos un poquito después de los problemas económicos, después que se derroca o se elimina la sección
936, pues ahí vemos un proceso de profesionales viniendo hacia acá y después tenemos después de la bancarrota, después de Promesa, después del huracán María. Todo ha sido como una congregación de personas, ¿no? Obviamente muchos neoyorquinos también, y yo creo que vamos a hablar de eso un poquito el tema más adelante. Así que es bien difícil como decir como que, mira, este es el puertorriqueño en la Florida, ¿no? Y obviamente pues lo hemos atado a distintos parques temáticos y no, y decimos los Disney Ricans y todo este tipo de cosas, porque obviamente sí, no sé si todavía está pasando, pero cuando yo estaba creciendo pues ese era el viaje coincidencial de vacaciones, ¿no? La gente iba a Orlando y va a los parques temáticos y todavía continúa, aunque ese proceso todavía veo yo, pues no lo he medido principalmente, pero todavía hay esa conexión, ¿no? Entre Eh, Puerto Rico y Sí, especialmente la época de Orlando. claro, y hay gente que a veces en forma como cotidiana o cultural dicen, si vas para el estado de la Florida, dice, ah, pues te fuiste para Disney. Exacto, exacto. Te fuiste para Disney, entonces hace esa conexión. Eh, Así que sí, sí, para tener un contexto quizás más específico en términos de ejemplo, si yo soy una persona que nací en Puerto Rico y me moví por alguna razón al estado de la Florida, pues obviamente me preguntan, me puedo considerar puertorriqueño, pues digo que soy puertorriqueño. Si yo nazco allá, pero estoy dentro de la cultura puertorriqueña, ya sea por los padres o los abuelos, también puedo identificarme como puertorriqueño, ¿no? Claro, sí. Ok. Y una de las cosas que también, que los marcos que estamos, tú sabes, como que analizando también, porque ahora tenemos muchas viviendas que son multiculturales, ¿no? Entonces ya aquí se complica un poquito más las cosas, ¿no? Que tú Sí, puedes decir, pues mira, mi papá es puertorriqueño, pero mi mamá es colombiana. O sea, entonces hay como exacto. que también Sí, que puede esa ser más de uno a visión la vez, no multicultural, sí. tiene que ser, Y yo claro, creo que son unas claro. áreas que todavía pues tenemos que explorar un poquito más de que si hay diferencias entre Ujú. la persona que, pues, nacieron y crecieron en Puerto Rico, sus papás son puertorriqueños, versus las personas que tienen esa multiculturalidad. Y especialmente, y esto es entre nuestras personas más jóvenes, ¿no? Y especialmente a nivel universitario, yo creo que es una experiencia que tenemos mucho tiempo de que es más complicado de lo que pensábamos. Sí, y entendiendo esa complejidad, pero al mismo tiempo, pues entendiendo que esto es un asunto de cómo la persona se percibe dentro de su contexto. Eh, si fuéramos, según los estudios que has hecho hasta ahora y la información que tú tienes reciente, en términos generales, si fuéramos a hablar de la pirámide demográfica, entiéndase la estructura de edad y sexo, de estos residentes que en el estado de la Florida, pero que se consideran puertorriqueños, ¿cómo lo describirías en ese sentido, considerando quizá la edad, el sexo, hombres versus mujeres, grupos de edad mediana, de edad quizás, ¿cómo lo describirías? Pues mira, gracias. Usualmente cuando me hacen esas preguntas tengo que investigar un poquito, ¿no? Me encanta, ¿no? Y dar estas presentaciones públicas y todo, porque como que lo tenemos en la mente, pero buscarlo, ¿no? Pues Sí. mira, busqué los números, ¿no? En términos de todo esto y para darte una idea como del perfil, ¿no? O sea, comencemos con la aprobación en Florida, ¿no? En Florida tenemos casi 23,3 millones de personas. Ujú. Y cuando vemos ahí la edad mediana, el 42,7. O sea, que estamos hablando aquí De en todos todo los eso. residentes de la Y Florida, todos los residentes de la Florida, ¿no? independientemente Para de... darte el contexto de cómo nos comparamos Ok, con todo. ok. Básicamente 42,2 son hombres, 50,8 mujeres, Mujeres. ¿no? Así que una distribución bastante normal y Ujú. bastante saludable dentro de todo eso. Cuando vemos aquí, pues básicamente viendo entre de 5 a 24 años, ¿no? Eh, Ok. Ujú. 27,4%. Ujú. Cuando vemos de 25 hasta 54, 37,7. Y ya de 55 hasta 75 más, 34,9. Ok, y esos son la población general en Florida. Cuando vemos acá los puertorriqueños acá en la Florida, 1,3 millones, que es Ujú. un número significativo, Claro. que sigue creciendo dentro de todo eso. La edad mediana, te dije que para el estado de la Florida 42,7.
Para los puertorriqueños en la Florida, 36,7. Oh, mucho más jóvenes. Ok. Inclusive, tú sabes, mis amigos Sí, demógrafos y sí. economistas, esta es la edad más productiva de Ujú. las personas. Aquí es que tú estás empezando familia, aquí es que estás creciendo profesionalmente dentro de todo eso. Claro, que es la edad donde más probabilidad tienes de ser productivo, aunque puede ser productivo a cualquier edad, siempre lo decimos, pero es la edad donde le conocemos como esa mayor probabilidad de, entonces, establecer familia, de tener tus Sí que trabajos ahí, estar full ahí en exacto, tú productividad. sabes que todavía no estás dependiendo pues Sí, de servicios médicos en todo este tipo de cosas, etcétera, claro, etcétera. Pues te contaba, 27,4% te dije que en Florida era de 5 a 24 en general. Para los puertorriqueños, 33,3%. ok. Ujú, Y aquí te estás viendo dentro de todo eso que estamos indicando de que un porcentaje bastante, casi un tercio, ¿no? Está en esa edad, ¿no? Dentro de todo eso. Si vemos, te dije que en la Florida de 25 a 54 era 37,7. Para los puertorriqueños en la Florida, en ese bracket te da 42,3%. ok. Ujú, Y aquí también, mientras 34,9 es 55 hasta 75 más, aquí en la población puertorriqueña 24,4. Así casi una diferencia de 10%. Así que estamos viendo que es una población que está ahí en el medio, es la ujú, mayoría, sí, después los más jóvenes y después los más adultos dentro de todo eso. Que eso significa, tú sabes, en términos demográficos y todo eso, esto es una población que está, o sea, si seguimos, va a crecer. Dentro de todo eso, si se queda en el estado de la Florida, obviamente, toda la gente tiene la libertad de moverse dentro de todo eso. Y es un poquito distinto a lo que está pasando en Puerto Rico, ¿no? Que vemos que es el opuesto, ¿no? Que básicamente estamos viendo que hay un porcentaje que se está elevando más a esa edad un poquito mayor de 60 o más, 65 más dentro de todo eso. sí, con una Así que siempre, población siempre que me mucho, haces esa pregunta, tú sabes, claro. es interesante dentro de todo eso, pero te ve el perfil como que demográfico de los puertorriqueños aquí en la Florida. Sí, que en términos generales podemos decir que comparado con la población general dentro del estado de la Florida, los puertorriqueños son más jóvenes y entonces tienen esa, quizás digamos, esa característica de que están en esa edad productiva y están insertados en esa fuerza laboral. Y hablando de eso, de la fuerza laboral, que sabemos que está atada probablemente, ¿verdad? A la mediana de ingresos, ¿cómo, ¿cómo tú ves esa medida de ingresos de los puertorriqueños que viven en el estado de la Florida? ¿Verdad? ¿Cómo tú ves eso, esa medida de ingresos, esa situación de trabajo e ingresos allá? Pues fíjate, aquí te voy a buscar también porque busqué los numeritos aquí dentro de todo esto. Sí, Porque usualmente pues damos como que el número en términos te digo ahora aquí dentro de todo esto, que tenemos la ocupación, tenemos todo este tipo de cosas. Deja ver. sí, porque sabemos que obviamente algunas personas, cuando nosotros, los estudios que hemos hecho acá, algunas personas van para el estado de Florida para buscar trabajo, para tener mejores oportunidades de tener un trabajo con mayor ingreso. Así que quizás hay que ver cómo está el nivel de ingreso de ellos allá en términos generales versus quizás el resto de los que están en el estado de Florida. No sé si son más o menos igual, si quizás más altos, quizás más Bueno, sí, bajos. Sí, y aquí, mira, y aquí, sí, aquí no encontré, ¿no? En sí, términos de todo este tipo de cosas. Pues usualmente, pues, utilizamos como la media en términos claro. pues, los hogares, ¿no? No necesariamente, y también lo podemos ver individual. Sí, Pero los vemos, hogares. tú Ujú, sabes, para la población general en Florida, la media en los hogares es 77,735. ujú. Que para los Los estándares de, puertorriqueños, de, de Puerto Rico eso es súper alto, para los estándares de no, nosotros acá. Sí, inclusive. sí, Para los puertorriqueños de la Florida, esa media es 70,618. es alta. Así que Ujú, básicamente, si estás ganando menos a nivel general, o sea, ujú, son unos $7,000, pero esto es a nivel de hogar dentro de todo eso. claro, Que sí. básicamente te quiere decir que no está tan atrás dentro de todo eso. Así que hay unas ventajas económicas definitivamente donde puedes ingresar.
Ajá. Obviamente, vamos, ahorita entramos en los temas también de que si $70,000 es Ujú. suficiente. Y acuérdate, Sí, esta es la media, ¿no? Que puede sí, variar, ¿no? claro, claro. Dentro de todo eso. Pero esas son otras discusiones también. Sí, y o sea que no está tan lejos el grupo de los puertorriqueños versus la media general. eh, y como sabemos, hay gente que probablemente gane mucho más y otros menos. eh, Así que al parecer, por lo que estamos viendo, pues esta población está siendo competitiva ya y está entrando entonces en unos ingresos similares al resto de la población que quizás con el tiempo eso siga mejorando, probablemente. Eh, hay formas de comparar esos ingresos con, ¿verdad? Bueno, ya vimos, en Puerto Rico tenemos un ingreso mucho más bajo, así que sí, definitivamente la pregunta se contesta por sí sola. Puertorriqueños allá ganan mucho más que los de aquí, eso definitivamente. Este, y no sé si tú conoces o has visto nuestro perfil del migrante, que es un producto muy importante que trabajamos aquí Ujú, desde el instituto. Tenemos varias ediciones ya. Y quería entonces enmarcar en ese perfil del migrante en esta conversación, en la medida que sea posible, hacer unos contrastes. Por ejemplo, en el perfil del migrante, la edición 2021-2022 que el instituto publicó, el lugar principal de destino del movimiento emigratorio ha variado en décadas recientes, según este informe. ujú. ¿Verdad? Entre los datos relevantes se identifica que para los años 2021 y 2022, el estado con la mayor población de puertorriqueños, pues efectivamente es Florida, con 1,2 millones, que lo mencionaste, sobrepasando incluso al estado de New York, que tiene más o menos 1 millón de puertorriqueños. Eh, Enfatizando que hasta ese momento, cuando se publicó este documento en el 2021-2022, New York había sido siempre el lugar con mayor volumen de puertorriqueños. Así que, enfatizando en eso y marcando ahí, o sea, podemos traducir esto que hace 1 o 2 décadas, eh, New York era el primero con más puertorriqueños. Ese era el eje, sí. Ese era el eje. Y entonces, eh, o sea, cómo tú esperabas desde tu perspectiva de los estudios que tú comenzaste a hacer desde temprano, ¿te sorprendió o tú esperabas que Florida fuera entonces ahora se convirtiera en el primero y desbancara, por así decirlo, a New York como el estado primero con más puertorriqueños? Bueno, y eso lo hemos seguido esos numeritos, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? Constantemente, porque hay herramientas, ¿no? Como que puede haber los estimados poblacionales del American Community Survey y todo este tipo de cosas. Y ya vemos esta dinámica que ya estaba como que en 2015, 2016, 2017 ya se veía esto todo. Y en 2017 fue como que hubo esa brecha dentro de todo eso. Pero dos cosas, ¿no? Primero es que esto es similar a- al descenso de crecimiento poblacional en el noreste de Estados Unidos. Sin duda, especialmente la ciudad de Nueva York y muchas de las ciudades en el este, la población se ha mudado al sur. Los ejes de crecimiento poblacional en Estados Unidos son en las costas y especialmente en las costas sur dentro de todo eso, y Florida se ha vuelto muy atractivo dentro de todo eso. Pero vemos también que hay mucho crecimiento poblacional en Georgia, las Carolinas, todo este tipo de cosas. Que vemos que hay los puertorriqueños, como cualquier otro grupo poblacional en el estado de Nueva York, pues han seguido esos patrones, ¿no? Dentro de todo eso. O sea, que hay otros grupos, no solamente puertorriqueños, sino en los estados del norte y noreste, que se han ido moviendo también por asuntos quizás socioeconómicos, de trabajo, oportunidades que han surgido, crecimiento en otros lugares, que es así. O sea, que no solamente los puertorriqueños, sino que otras personas también, No, otros claro, grupos. y aquí vemos todo ese crecimiento, ¿no? Que le Ok. dicen el sur y todo eso, por eso te digo que tenemos estos números de 69,000, 70,000 estudiantes, porque tenemos una población bastante saludable dentro de Que todo de, eso. que de hecho yo o sea, tengo muchos familiares que ya muchos años viviendo en los estados y casi todos los que estaban viviendo, casi todos básicamente, empezando yo ahora repasando, que vivían en New Jersey, New York, Boston, todos se han movido al sur.
todos se han movido al sur, No, todos. inclusive, tú sabes, vemos, tú sabes, hay como que pasitos, ¿no? Pues gente de Nueva Ajá, York, New Jersey se ha muerto a Pensilvania. Pensilvania tiene un número bastante también, sí. saludable de puertorriqueños, pero de eso Así que, pues, básicamente, pues, es como eso, esos movimientos poblacionales que sigue, pues, los puertorriqueños están aquí. Pero obviamente hay una conexión especial entre Puerto Rico y Florida, que lo hace más atractivo inclusive para mucha gente venir, ¿no? El contexto de Florida, como estamos hablando, no es simplemente de vacaciones, pero ya sabemos que, o sea, inclusive nuestras encuestas preguntaron, o sea, ¿usted tenía familia en Florida antes de mudarse? Y la mayoría contestan que sí. Básicamente que hay como que, y de nuevo, como esas normas de demografía y de movimiento poblacional, ¿no? Que tú vas a tu gente, a donde vaya un contexto donde tú que estás familiarizado dentro de todo eso. Usualmente es lo que atrae dentro de todo eso. Yo creo que tú sabes, básicamente una despoblación del noreste que reemplaza a Nueva York, ¿no? Y crea otras dinámicas. Y básicamente este contexto de recepción que hemos introducido inclusive después de los huracanes, ¿no? Donde hay, pues ya se están estableciendo poco a poco, ¿no? No es que estemos en ese punto todavía, pero hay instituciones, hay familiaridad, todo este tipo de cosas. Y te confieso, muchas veces que yo viajo de San Juan a Orlando, no sé si estoy yendo o viniendo, porque Ajá, llego allá y están hablando español, llego ajá. acá, están hablando español, Sí, voy sí, al sí. counter, empiezo en inglés, termino en español, en todo ese proceso, ¿no? Así que hay una familiaridad también entre los dos, entre los dos puntos, Puerto Rico y Florida, que esa familiaridad pues atrae más población Sí, también. uno a veces va allá a cualquier gestión, ya sea de diversión o trabajo, y comienza uno hablando el idioma inglés y de momento cambia a español porque ve que todo el mundo que está allá habla español, así que dice, bueno, pues seguimos en español. Y eso pasa mucho. O sea que si pudiéramos identificar, ¿verdad? Redondeando un poco lo que acabas de decir, si pudiéramos identificar esos factores, como tú bien estableciste, que hay factores de empuje y factores de atracción. Ujú, ¿Qué tú entiendes que ha sucedido tanto en los puertorriqueños de aquí, del archipiélago puertorriqueño, como los que han vivido en otros estados que se han movido al estado de la Florida? ¿Qué tú crees que son esos factores principales de empuje y de atracción, ¿verdad? En ambos lados. ¿Cómo tú lo ves? bueno, yo creo que, y obviamente, una de las cosas que quiero enfatizar que, o sea, cuando analizamos esto, no es que esto sea permanente, ¿no? Hay mucho flujo, que las condiciones hoy pueden ser distintas a las condiciones del año pasado, ¿no? Sí, es algo Pero por vivo, mucho es algo tiempo, que cambia constantemente. tú sabes, porque Sí. muchas veces, pues obviamente, tú sabes, la tasa de impuestos acá en Florida es un poquito más baja dentro de todo eso. El acceso a la electricidad, a los servicios, inclusive empleos, obviamente son más atractivos de lo que se puede encontrar en la isla. Inclusive mucha gente, tú sabes, muchas de las compañías están considerando moverse a Florida para evitar pagar impuestos, ¿no? Así que Ah, sí, el ambiente laboral, pues, es muy positivo dentro de todo eso. Inclusive y lo puedes encontrar en nuestras páginas, en las redes sociales, inclusive en nuestra página web. O sea, nosotros hicimos la Cámara, no la Cámara de Comercio, sino el Departamento de Comercio aquí de Florida nos hizo un reporte sobre las firmas puertorriqueñas. Encontraron que básicamente un tercio de todas las firmas puertorriqueñas en Estados Unidos están en el estado de la Florida. Así que estamos interesante. hablando que hay oportunidades de crecimiento tanto económico para esos empresarios que quieren ver dentro de todo eso. Así que es significativo un tercio de todo Estados Unidos, de Ujú. todas las firmas puertorriqueñas están establecidas aquí en Sí, que Florida. definitivamente el factor económico, comercio, de crecimiento, emprendimiento son áreas súper importantes. ¿Y qué has visto sobre la educación? Se habla mucho de que a veces se mueven allá para la educación, porque quizás la educación es mejor o es más accesible. ¿Qué has visto sobre eso? También la educación o sea, o sea, todavía por porcentaje, o sea, Puerto Rico tiene una población muy educada, ¿no? Que inclusive que el que se mueve de Sí, Puerto Rico y viene acá, pues ya tienes un potencial empleado que está súper educado dentro de todo eso. Obviamente los temas, o sea, aquí la matrícula es súper, vamos a decir, es módica, ¿no? Dentro de todo eso. Y se controla dentro de todo eso, que son algo que obviamente pues atrae mucho a nivel de universidad dentro de todo esto, pero también las facilidades depende, pero esto depende también de los condados y todo este tipo de cosas.
no quiero pintar esta fantasía de que todas las escuelas son Ajá. iguales en la Florida, ¿no? Que eso es a veces uno, tú sabes, aquí no está tan centralizado como en Puerto Rico, que básicamente aquí la tasa de impuestos de una zona es distinta a la tasa de impuestos de otra zona y que puedes que estar en el mismo condado, puedes estar en cierta área y una escuela es excelente y otra escuela no es tan excelente dentro de todo eso. Pero yo creo que eso es un atractivo dentro de todo eso. eh, dentro de todos esos temas económicos y sociales. Sí, y hemos visto que acá en Puerto Rico la tasa, o sea, la matrícula tanto escolar como universitaria ha disminuido consistentemente y aceleradamente, sobre todo la escolar. Así es que obviamente hay menos nacimientos en Puerto Rico. Ahora mismo hay más muertes que nacimientos en Puerto Rico, pero a eso se le abona a los que se van a otras escuelas fuera a buscar quizás unos servicios que a lo mejor acá no tienen, transportación escolar que a veces se le hace difícil acá. Así que, pero como tú bien dices, no es igual en todos los condados y va a variar mucho de escuela a escuela. Y esa investigación, asumo que estas personas cuando se mueven la hacen y si no la hacen, pues se encuentran allá con el asunto. Y precisamente que el otro lado de la moneda, si vemos a hablar sobre ese aspecto, ¿qué dificultades tú entiendes por lo que has estudiado? ¿Qué áreas no son tan quizás tan lindas o no son tan buenas y son un poco más complejas para los puertorriqueños que estén allá? ¿Qué has encontrado en los estudios? Bueno, tú sabes, en nuestras encuestas siempre le preguntamos, ¿sabes? Cuáles son las preocupaciones que tienen, ¿no? Y usualmente es la preocupación sobre estos temas económicos, ¿no? Y obviamente pues no podemos, básicamente inclusive en la Florida Central pues tenemos muchos trabajos que son en la hospitalidad, tú sabes, que no pagan mucho. Aquí como tanto la zona metro aquí y en muchas áreas pues no hay vivienda asequible. Dentro de todo eso, inclusive hemos visto los números y en Puerto Rico hay más personas que son dueños de casa que acá. O sea, aquí Sí. tenemos gente que renta más dentro de todo eso. Y ahí es que están las sorpresitas, ¿no? De Ajá. que tú vienes aquí con la ilusión, pero te dicen, mira, tienes que dar el primer pago de renta, el último pago de renta, el depósito. Y obviamente, pues es un shock al bolsillo dentro de todo eso. Aquí hay muy buenos servicios, pero aquí se paga por todo. Ujú. Básicamente, el servicio de alcantarillado tú lo pagas, el servicio de recogido de basura tú lo pagas. Aquí tenemos mucho peaje dentro de todo eso en el área. O sea, que hay muchas cosas que tenemos como esta ilusión de que no va a haber un costo adicional dentro de todo eso. Obviamente, una de las cosas que hemos visto también es los seguros para la casa, los seguros para el auto, que siguen aumentando y esos son costos adicionales. Que hay algunas áreas, tú sabes, de esos temas económicos que obviamente si puedes ganar más, puedes costear esos gastos, pero si estás ahí, que estás viviendo de cheque a cheque, pues se te hace un poquito más difícil. Y eso son una de las cosas que hemos visto dentro de todo eso. Y además también lidiar con algunos procesos que la gente no está acostumbrada a lidiar, ¿no? Hay que ser honestos, tú sabes, hay encuentros con discriminación racial, hay encuentros con otro tipo de cosas que usualmente si tú vienes de Puerto Rico, pues no necesariamente tiene ese contexto. No decir que no hay discrimen racial y económico y social en Puerto Rico, pero obviamente se demuestra de una manera distinta aquí también dentro de todo eso. Que también a nivel social, pues hay ciertos encontronazos que no son tan placenteros que se ven dentro de todo esto. Claro, y ciertamente existe todavía ese tipo de asuntos sociales. Asumo que ha mejorado con los años, pero sigue existiendo, ¿verdad? No, Que es lo claro, que, claro, sí, claro. sí. Este, y ¿verdad? Hemos hablado entonces de que el puertorriqueño que está viviendo en el estado de la Florida, pues es una persona que primero se clasifica, autoclasifica como puertorriqueño, ya vimos que puede ser que haya nacido acá, pero que se movió, o ya sea que nació allá, pero tiene entonces la, como uno dice, la familia, la cultura, la sangre puertorriqueña. ¿Cuántas tú estimas generaciones ya? Hay gente allá que son puertorriqueñas, pero de cuántas generaciones tú crees que
Aquí hay sí, y eso es como que, que lo que está escuchando y tal vez ajá, alguien lo ha hecho todavía, pero ajá, yo diría que aquí es como que una, tú sabes, podemos tener como una tercera generación hasta primera ajá, generación y todo eso. Y eso lo que hace es complicado de cierta manera definir, ¿no? Que hay un perfil necesariamente dentro de todo esto porque tenemos tanta gente entrando a los puntos, ¿no? sí, sí, Gente que viene de Nueva York, ajá. gente que tiene Sí, familia vienen acá. con otra cultura, son puertorriqueños, pero vienen de otras generaciones y son distintos, ¿verdad? Uno los puede, culturalmente, cuando tú los ves, tú sabes, tú dices, mira, tú, No, y sí, ese ha sido siempre el punto de sí, contención, ¿no? De ajá, que, inclusivemente esta generación joven, ¿no? De que sí, estudió, creció aquí, ¿no? Se identifican mucho con Puerto Rico y de repente vienen y van a Puerto Rico y dicen, ah, no, pero tú eres gringo. ajá, ajá, sí, sí, Tú sí, eres, tú eres primo de Nueva York. ajá. Entonces, como que están en esta, como que esta generación que no encaja dentro de todo eso. Sí, son Pero yo creo que al diferentes, fin son y al cabo, diferentes. después de todo eso, la Sí, identificación y todo este tipo de cosas, y yo creo que estos movimientos que se han dado últimamente, ¿no? De algunos artistas que han como que elevado ese sentido ujú, sí, de sí, identificarse con la cultura, ha sido impresionante y es como que una brecha que se está cerrando poco a poco, ¿no? Pero que es claro. importante investigar dentro de todo eso, porque yo creo Sí, que sí. a veces tenemos los lentes tradicionales de que el puertorriqueño tiene que ser que nazca de aquí, y que sea de aquí, de allá y todo este tipo de cosas, y es un poco más fluido de lo que pensamos. Sí, es importante reconocer eso, que esa definición de puertorriqueño no es tan fácil de hacer, pero a su misma vez surge orgánicamente en el proceso. Eh, y, y en estos todos estudios que tú estás haciendo ya y tu equipo, eh, es casi inevitable hoy día pensar en algo como la herramienta que está surgiendo ahora, que todo el mundo usa, la inteligencia artificial. Y siempre me gusta preguntar y indagar sobre esto porque es algo que ha llegado para quedarse. Y te pregunto, ¿ustedes están utilizando la inteligencia artificial en estos análisis? ¿La piensan utilizar en el futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, esto ha sido como sabemos, ¿no? Y yo creo, por lo menos el empuje dentro de las ciencias sociales ha sido un poco más cauteloso Ujú, de tirarnos a utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que hay herramientas que se pueden utilizar, ¿no? Dentro de todo eso, cuando ya tienes unos análisis que sean más complejos, que te pueda ayudar la inteligencia artificial dentro de todo eso. Inclusive revisión de literatura, bibliografías, todo este tipo de cosas son herramientas útiles. Hasta ahora no lo hemos utilizado necesariamente para los análisis, pero no descartamos, ¿no? Utilizar dentro de todo eso. Yo creo que la perspectiva que tenemos es básicamente, ¿cuál es el fin de tener esta tecnología, ¿no? Y yo creo que la discusión a nivel más amplio, ¿no? ¿Para qué tenemos eso? Y me recuerda mucho cuando hicimos la transición de puño y letra a ajá, correo electrónico. es así. Y se nos dio esta promesa de que iba a ser más eficiente, de que iba a tener más tiempo, todo Ujú, este tipo de cosas. Y yo creo que tú, como muchos de los que nos están escuchando, siempre la batalla constante es con los correos electrónicos, ¿no? ujú. Dentro de todo eso. Yo creo que tenemos que ver que sí, hay herramientas que te pueden ayudar, pero al fin y al cabo, ¿cuál es el énfasis y por qué debemos utilizar esta herramienta y qué queremos que esta herramienta alivie ciertas cosas? Que no Sí, sea sí, como en el pasado, que adoptamos tecnologías que la promesa fue menos trabajo, pero nos dio más trabajo dentro de todo eso. sí, Pero es una discusión que estamos teniendo a nivel de academia, ¿no? De definitivo. cómo se Ujú. implementa, cómo se regula dentro de todo eso. ¿Verdad? Esa conversación va a seguir probablemente y se va a profundizar cada vez más. Definitivamente. Pero tienes mucha razón, o sea, la tecnología hay que mirarla como herramientas y como dijo Neil Postman en su libro Technopoly, eh, la tecnología, la que sea, porque hasta un lápiz es tecnología, mucha gente piensa en tecnología en algo moderno, pero hasta un lápiz es tecnología, la escritura es tecnología, hay que mirarla como herramienta y ponderar su uso como ese sentido y no algo porque sí, porque existe y ya, la tengo que usar porque existe, no, ¿verdad? Es cómo le sacamos el provecho adecuado para un propósito, para que nos ayude a mejorar, no así ir hacia atrás, obviamente. Así que es interesante saber
que dentro de la sociología y dentro de lo que están haciendo ustedes, pues quién sabe si en el futuro se integra esta tecnología de lleno. Este, y nosotros acá en el Instituto de Estadística, para los que no conozcan el Instituto de Estadística, somos una entidad del gobierno de Puerto Rico, de la rama ejecutiva, que tenemos como visión y misión proveer estadísticas completas, confiables y de acceso rápido y universal. Y somos una entidad con autonomía fiscal y administrativa. Y lo que promovemos todo el tiempo es que se tomen decisiones basadas en datos, ¿verdad? Y, y esta pregunta que te quiero hacer es para que tú nos des tu perspectiva como científico, como profesor. ¿Cuál tú entiendes que es la importancia para los gobiernos, para los investigadores e incluso para el público en general, estudiantes, ama de casa, amo de casa, de que podamos contar con estadísticas completas, confiables y de acceso rápido y universal en temas sociodemográficos sobre los puertorriqueños que viven en la Florida, pero también en otros temas? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú ves esa importancia de los datos? No, yo creo que eso ha sido parte de nuestra misión, ¿no? Nosotros sí empujamos que los datos estén disponibles abiertamente y que la gente, si lo quiere investigar, que llegue a las mismas conclusiones o dentro de todo eso. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque ¿cómo tú vas a hacer política pública si no tienes información dentro de todo eso? Y yo creo que de cierta manera debemos seguir empujando, ¿no? De que aunque nosotros somos los profesionales y podemos como traducir un poquito de qué significan esos números, nuestro trabajo se hace bien difícil cuando esa data no está disponible. Y yo creo que es la responsabilidad de la transparencia. Dentro de todo, porque y al final y al día te ahorra muchos problemas, ¿no? Porque cuando tú caminas en oscuridad te vas a tropezar con muchos obstáculos. Si está claro, eliminas un montón de cosas. Y yo creo que esa es la importancia que tenemos que tener ahí. Y de nuevo, como te decía al principio, muy fanático de la labor que ustedes están haciendo ahí en el Instituto de Estadística y debemos colaborar y tener más de estas conversaciones, ¿no? Porque te digo, y cómo encontramos esas plataformas, ¿no? De esparcir esta información, ¿no? Dentro de todo eso. Y de nuevo, cuando la data está disponible y es abierta, pues te da más herramientas para cuestionar. Si ves que hay un proceso que no es correcto, no es incorrecto dentro de todo eso. Y yo creo que es una demanda de como ciudadanos, como miembros de la sociedad, debemos exigir de nuestros gobiernos, de nuestras instituciones y de todas esos grupos que tenemos ahí que están ofreciendo esta información. Definitivamente, y como tú bien dices, casualmente ayer yo estaba en una presentación y como tú mencionas que sin datos estás como que en la oscuridad y puedes tropezar y no sabes bien cómo caminar. Yo les comentaba al público que los datos y la estadística son como la brújula, ¿verdad? Y como la luz en el camino, nos guía para saber cómo vamos, cómo vamos en el proceso, si vamos bien, si tenemos que movernos hacia otro lado. Y, y eso junto al liderazgo como el que ustedes allá hacen en el Research Hub, que toman el liderazgo sobre estos temas y lo estudian y lo analizan. Así que definitivamente es importante contar con datos, estadísticas completas, confiables y encontrar que ustedes tienen estas fuentes de información tan importantes. Nosotros definitivamente en el instituto estamos integrando lo que ustedes están haciendo a nuestro portal, que es estadísticas.pr.gov, para que la gente tenga esa conexión. Eh, y vamos a seguir trabajando en colaboración porque definitivamente, como dijimos en un momento dado en este podcast, el municipio del estado de Florida es otro municipio de Puerto Rico. Y es como, bueno, trabajar con otro municipio. Somos muchos puertorriqueños que están allá y acá. Hay una convergencia, hay un flujo constante allá hacia acá, hacia allá. Y como bien dijiste en un momento dado, a veces es indistinguible dónde estoy por el movimiento. Estamos tan ¿verdad? Conectados. Así que definitivamente es una población que no podemos dejar de estudiar, así como en su momento fue New York. Obviamente todavía hay que seguir estudiándola, pero como en su momento fue New York, ahora es Florida. Eh, y pues
te agradezco muchísimo tu tiempo. Esta es una de muchas conversaciones que podemos tener. Podemos ir a otros temas y seguir profundizando. Este medio de podcast es bien interesante para poder llegar a más personas que a lo mejor desconocen sobre este tema o que quieren aprender más. Y este es el inicio de muchas conversaciones. Así que te agradezco mucho tu tiempo, ¿verdad? Como recurso interesantísimo que tuvimos ahora. Y no sé si hay algo que quieras comentar No, finalmente. no, gracias por la oportunidad y siempre, o sea, disponible aquí y le invito a las personas que todavía no nos conocen, pues que nos den un ojazo y si tienen una pregunta o una inquietud, pues que se comuniquen con nosotros y que básicamente también estamos también en Puerto Rico frecuentemente, así que la puerta está abierta siempre para todo eso y qué bueno que tuvimos la conversación y que sigamos colaborando. ¿Cómo alguien se conecta con tu página? ¿Cuál es la página de ustedes en internet? Pues básicamente sí, te voy a decir lo más fácil. Si usted Sí, pone Puerto sí. Rico Research Hub en su browser favorito, dentro de todo Ajá, eso nos sí. encuentra ahí automáticamente. Ok, perfecto, perfecto. Pues ya saben, las personas que están interesados, interesadas, inmediatamente terminemos este podcast, les invito a que hagan eso. Y también pues entra eventualmente a nuestra página de instituto, estadísticas.pr.gov. Ha sido entonces un placer y este ha sido otro episodio más del Puerto Rico Institute of Statistics, el podcast del Instituto de Estadísticas. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.